Vamos a grabar. Estamos en la segunda clase del curso de Deep Learning. Lo que vamos a ver hoy día, como les dije un poco la clase pasada, la idea es que con esta pizarrita chica vamos a tener el temario de las cosas que vamos a ir viendo en cada clase. Aquí no se alcanza a ver completo, pero voy a ver cómo lo puedo hacer. La idea es que después lo pueda mover, ¿sí? Para los que saben mucho de redes neuronales, esta clase y la próxima van a ser súper fome. Y les pido que se queden conmigo igual, porque lo que tenemos que a todos ponerlo al día de qué se trata, cuáles son las cosas más básicas que son las que vamos a estar utilizando, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es como la unidad más básica de computación que vamos a utilizar en el curso, ¿sí? Y la unidad más básica se llama el perceptrón. Perceptrón, que lo inventaron por ahí por el año 50, y es bien impresionante que estoy cargando la vida. Bien impresionante que desde el año 50, no recuerdo si es 50 o 60, pero quiero darles la idea de que hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la motivación para el perceptrón? La motivación es que es una unidad de computación muy básica que está como inspirada en cómo funcionan las neuronas humanas o animales, las que tenemos en el cerebro. Entonces, les voy a dar como una motivación chiquitita y después vamos a ir rápidamente como a formalizar esto. Entonces, la idea es la siguiente. Déjenme un poco esto aquí. Entonces, la idea es la siguiente. Una neurona, yo no cacho mucho de biología, ¿sí? De bioquímica, pero como que aprendí un poco cuando tuve que hacer esta clase por primera vez. Entonces, una neurona como las que tenemos en nuestro cerebro se ven como así, ¿sí? Es una unidad que la idea de esta unidad es que recibe, no sé si es una célula o una composición de células, si alguien sabe un poco más de esto, acá si me quiere interrumpir y así, ¿ya? Entonces, la idea es que en nuestro cerebro tenemos un montón de estas cuestiones. ¿Cuál es la idea de lo que estoy dibujando? Es como una especie de célula o algo similar que recibe señales, que son señales electroquímicas, por estas como patitas que tiene, que se llaman dendritas, y estas señales electroquímicas lo que hacen es como acumular carga en esto que es como el corazón de la neurona, ¿sí? Entonces, cada vez que recibe una señal, esta neurona acumula un poquito de carga electroquímica. En algún momento, esta neurona llega a un punto de excitación que depende solo de la neurona. Primero, cuánto acumula va a depender de las propiedades biológicas de estas dendritas y de cuántas señales vaya llegando. Y esta neurona lo que va a hacer es que hay un punto, que es como el punto de excitación de la neurona, cuando acumula suficiente carga, no sé cuánto es, si podría ir a Wikipedia después para mirar, cuando acumula suficiente carga, esta neurona se excita, ese es el término técnico, se excita y empieza a enviar carga por esta cola que tiene aquí, que creo que se llama axón, ¿sí? Entonces, la propiedad es que viene carga electroquímica, acumula cierta carga y en algún momento empieza a lanzar esa carga por esta cola que tiene. ¿Cuál es la gracia de esta cola? Que esta cola después lo que hace es lanzar toda la carga que está lanzando, escupiendo la neurona en esta dirección, por esta cola. Y la gracia es que esta carga que sale de esta cola llega como carga de entrada a otras neuronas, ¿sí? Entonces se forma como una red neuronal de neuronas de verdad, no de neuronas artificiales que vamos a ser las que vamos a estar mirando nosotros, ¿ya? Entonces, este es como la motivación para lo que es el perceptor. Entonces, en ese tiempo, los científicos, principalmente matemáticos, dijeron, ok, si estas cuestiones que son como un funcionamiento, este es un funcionamiento sumamente simplificado, son tan simples y compuestas, pueden generar este comportamiento que nosotros consideramos inteligente, como el comportamiento de los humanos. Entonces, vale la pena tratar de formalizar cómo funcionan una de estas cosas o llevarla a una unidad computacional, algo que pueda computar de manera similar a cómo computan estas unidades, ¿sí? Entonces ahí nace el perceptrón. Y el perceptrón es una unidad súper simple. Voy a dibujarlo más acá, voy a ir usando más de la pizarra, vamos a ver cómo funciona. Entonces, lo que hicieron fue simplemente hacer un modelo muy simple que trataba de acercarse a este, y el modelo van a ver que es igual, como lo voy a modelar como una unidad que recibe entradas, como si fuera como un mini grafo. La entrada le va a llamar X1, X2, X3 hasta XK.
además va a tener, bueno, estas entradas además van a tener unas cosas que se llaman pesos, o parámetros, les vamos a llamar después cuando lo veamos como un modelo de aprendizaje, pero por ahora le vamos a llamar pesos. Por eso salen los W, W3 hasta WK. Y además va a tener una salida. Y, ¿ya? Entonces, la pregunta es cómo se va a computar esta salida, cuál va a ser la idea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese dibujo que estoy dibujando allá es como una simplificación de este dibujo que estoy dibujando ahora. Algunas cosas importantes. Por ahora vamos a suponer que los x1 hasta xk son valores binarios. ¿Sí? Esa es una super simplificación, pero para no confundirnos con eso. Son 0 o 1, no me importa. Pero los WI hasta WK son cualquier valor real. ¿Qué es lo que va a estar modelando esos WI hasta WK? Uno podría decir que está modelando como la capacidad que tiene esta dendrita. ¿Sí? Noten que son números reales, entonces estamos modelando la cuestión como media compleja. Pueden ser números negativos, números positivos, incluso pueden ser 0. Además vamos a tener, por una razón media técnica, vamos a tener otra entrada acá que le vamos a llamar B, que no se llama peso, sino que se llama parámetro de sesgo. Después vamos a detenernos en eso. ¿Sí? Pero esta no recibe entrada, aquí no hay entrada. ¿Ya? Entonces, esta es un perceptrón. ¿Cómo funciona el perceptrón? Ahora sí, como llevándolo a fórmulas matemáticas, la parte de acumular información va a funcionar así, va a ser súper simple. Vamos a definir una variable u, que lo único que hace es representar cuánta información está acumulando este perceptrón. ¿Ya? Entonces, la variable u va a ser simplemente una ponderación de las entradas, donde los ponderadores van a ser exactamente los pesos de estas como dendritas artificiales que dibujamos. Entonces, en simple, el u va a ser simplemente una suma de multiplicación. Va a ser x1 por w1 más x2 por w2 más xk por wk más este otro último parámetro que está aquí, se llama b, el último peso que no tiene entrada. ¿Sí? Entonces, esto lo que representa es como la acumulación de información en el perceptrón, como en el corazón del perceptrón. Y lo que yo le había dicho es que esta neurona real, lo que hace es como llega a un punto de excitación y escupe la salida hacia allá. Entonces, esa llegada a un punto de excitación la vamos a modelar como una función sobre esta U que está aquí. Entonces, lo que vamos a decir es que la salida del perceptrón va a ser simplemente una función aplicada a este U que está aquí. A este U que se recuerda. Ese es un perceptrón. Es sumamente simple. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que define un perceptrón? Lo que define el perceptrón van a ser lo que define el perceptrón, ¿sí? Porque noten que las entradas pueden ser cualquier cosa. Lo que lo define van a ser estos valores reales, W sub. Ustedes están tomando apuntes y le ponen qué es lo que estoy diciendo. Son los W sub I, que son pesos o parámetros, que vamos a decir después. Este de acá, que es el sesgo, y esta función de activación. Todo eso define al perceptrón. ¿Sí? Todas estas cosas son más o menos simples, entonces lo único que nos falta para tener como un perceptrón completo es cuáles son las funciones de activación, cuál es la función de activación que vamos a usar. ¿Sí? No sé si hay preguntas, de esto es sumamente simple, no es nada muy complejo, y alguien que ya haya pasado por un curso de redes neuronales o incluso un curso de Machine Learning de ver un poco de esto, ya esta cuestión la conoce. ¿Sí? Noten que no vamos a hablar de aprendizaje, no vamos a hablar de entrenamiento, no vamos a hablar de nada, por lo menos en esta clase. Ya desde la próxima clase vamos a empezar a hablar de eso. Ahora vamos a ver solamente unidades de computación básica. Entonces, lo que tenemos que ahora definir son las funciones de activación. Y van a haber hartas funciones de activación, que son las que vamos a estar usando. ¿Sí? La función de activación más básica, lejos, que es como la función inicial, es una que modela de manera súper simple esta idea de que estoy como sin excitarme y de pronto estoy excitado, como neurona. Pueden interrumpirme en esto si quieren, pero... profe, ¿por qué era el B? ¿Por qué esto? El B, el sí, o sea, no, a ver. Ya, pongámosle nombre a algunas cosas. No sé si, yo entiendo que no se ven mucho los colores, pero déjenme... No, o sea, como Quiero ponerle ¿cómo nombre, está fundamentado eso? estos de acá se llaman pesos o parámetros. Este B de aquí se llama el parámetro de sesgo. Típicamente, como en jerga de Machine Learning, se le llama bias. ¿Sí? Cuando tú decís como el B es bias, por eso tiene una B. ¿Sí?
Y esto de acá es la función de activación. Entonces tu pregunta es, ¿para qué queremos el B? ¿Por qué necesitamos el B? Claro, es como una activación base, algo así. Ya, el bias, mira, si tú te das cuenta de la forma en que está, es una buena pregunta de verdad, porque si tú te das cuenta de la forma en que está construido esto, lo que dice es que si todas mis entradas son 0, imagínate que yo no tengo el bias, por acá, ¿ya? Entonces, si todas mis entradas son 0, el U va a ser siempre 0. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, Claro. el bias lo que está haciendo realmente es tomando una especie como de decisión de qué va a pasar cuando todas las entradas sean 0. Eso es lo que está haciendo el bias. Ah, es como el caso base. Sí, es como una especie de caso base, pero si no, adelantándonos un poco, tú podrías pensar después que estos de acá van a ser como píxeles, la intensidad de un píxel. ¿Ya? Entonces, imagínate que todos los píxeles están apagados. Tú igual puedes querer que tu neurona diga algo a partir de una foto que está negra. ¿Entendí? Esa es como la idea. Claro. ¿Sí? Ya. Entonces, este parámetro de sesgo lo que va a hacer es gobernar esa parte. Lo que va a hacer es gobernar qué pasa cuando todos los inputs son 0. Ahora, si vaya súper matemática, lo único que hace esta cuestión es mover las funciones que vamos a usar para arriba o abajo. Va a hacer mucho más, ¿sí? Pero la idea conceptual es que yo igual quiero que la neurona, o este perceptrón, bueno, este perceptrón es lo que se llama como neurona artificial, ¿sí? Entonces, lo que yo igual quiero es que igual sea capaz de tomar una decisión cuando todos los inputs son 0. Y va a quedar muy claro cuando veamos las funciones de activación, porque las funciones de activación en general, las que vamos a ver, van a ser 0 en el 0. Entonces, lo que te va a pasar es que si todos los inputs son 0, esta cuestión siempre va a estar no excitada. Y puede ser que tú quieras que se excite a pesar de que todos los inputs sean 0, y por eso es bueno tener este bias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, en general lo que va a pasar después, lo que va a pasar es que todos estos parámetros, se llaman parámetros, ¿sí? Me estoy adelantando un poco, pero lo que va a pasar después, no lo vamos a ver hoy día, pero sí la próxima clase, es que todos estos parámetros se van a aprender. ¿Qué significa aprender? Que nosotros no vamos a decidir cuáles son los pesos ni cuál es el bias. Se van a ajustar a partir de un algoritmo que va a estar cambiando. Entonces, el algoritmo puede decidir que el bias no lo necesita o que sí lo necesita. Pero lo que es importante es darle esa posibilidad. De hecho, al final de esta clase vamos a ver que si no le doy esa posibilidad, realmente estoy perdiendo harto. Sí, puedo estar perdiendo mucho. Entonces, espero haberte respondido. No fui muy específico, pero es lo que puedo dar lo que tenemos ahora. ¿Ya? Entonces, la primera función de activación, que es la más simple, de hecho, no la vamos a usar nunca, es una función de activación que se llama la función escalón. Si nosotros pensamos en una línea, ¿sí? La función escalón se ve así. Aquí está el 1. Entonces, la función escalón es 0, completamente 0, antes del 0, y es 1 para todos los valores que son posibles. ¿Sí? De hecho, es como así. Entonces, ¿qué es lo que está modelando esta función? Esta función está modelando lo siguiente, que si lo que acumuló esta neurona, este perceptrón, es negativo, entonces la neurona no se va a activar, porque su salida va a ser 0. Y en el momento que lo que acumula pasa a ser positivo, la neurona se activa. Y lo que entrega hacia afuera va a ser 1. Entonces, noten que la salida de una neurona que tiene como una activación como escalón, la salida va a ser también un 0 o 1. Entonces, yo voy a tener 0 o 1 como entrada y la salida también puede ser un 0 o 1. ¿Sí? Esta es una función de activación muy simple. Por razones técnicas, por la forma en que nosotros vamos a construir las redes neuronales modernas, digamos, esta función de escalón no la vamos a usar en general. Vamos a usar otras funciones. Esa es la función que les voy a empezar a mostrar. Pero para efectos históricos es muy importante entender que esa es una función posible, pero una función de activación que no vamos a estar utilizando. La función como la que fue como la reina de las funciones de activación durante mucho tiempo es una función que se llama sigmoid. Y aquí va a quedar claro por qué. La idea de sigmoid es que es una función así. Tengo 0 acá, tengo aquí el 1, y voy a hacer como un... Yo sé que la cámara se ve como media, como ojo de pez, entonces se puede ver un poco curva esto, pero yo lo estoy dibujando súper derecho, yo lo veo súper derecho. Entonces, ¿cómo se ve la función sigmoid? Se ve así. Aquí está el 0,5, ahí está el 1, aquí está el 0, la función sigmoid se ve así. Muy pegadita, muy cercana al 0. No es 0, pero es muy cercana al 0. Cuando se acerca al 0, pasa por acá, y después pasa a pegarse al 1, y tiende a 0. ¿Ya? Esa es la función sigmoid. Noten que, ¿cuál es la idea de esta función sigmoid? Si la vemos como simple, es como una aproximación de esta función escalón, pero que es continua, de hecho no es discontinua.
¿sí? Esa es la gracia. Esta es continua, el hecho cumple dos cosas, es continua y es suave. Entonces, como suave, suavecita, continua, y se parece mucho a este escalón. Entonces, en particular va a cumplir como el mismo rol. Lo que va a pasar es que cuando lo que está acumulado en el perceptrón sea negativo, de hecho voy a ser bien explícito para que vean, esta cuestión es como muy, luego se pone muy cerca de cero, y muy luego se pone muy cerca de 1. Entonces, cuando lo que se acumula acá es menos 10, esta cuestión es como si la neurona no estuviera activada. Cuando es 10, es como si la neurona estuviera activada por un 1, y las únicas diferencias van a ser cuando estemos cerca del 0. Cuando estemos cerca del 0 va a pasar como en este cambio de fase, entre estar cerca del 0 y estar cerca del 1, y va a pasar justo en 0,5 cuando estemos en el origen. ¿Sí? Esta función se llama sigmoid. Lo más importante es que recuerden cómo se ve. ¿Sí? Igual tiene una fórmula, bueno, la fórmula de este es trivial, si es como 0 si es que es menor que 0, 1 si es que es mayor que 0. La fórmula del sigmoid no es tan rara, bueno, es un poco rara. Déjenme ver para no equivocarme. Sí. Entonces, Profe, se escribe MOID. voy a escribirlo mejor, ¿ya? Voy a escribirlo. De hecho, lo que me había propuesto para este semestre era tratar de hacer la letra tan bonita como sigmoid. El sigmoid. Gracias. No sé si nota algo. Espero que Más sí. que bonita, escribe bien, siento, pero un poquito más grande. Ya, Podría voy a funcionar. tratar de escribir más grande. Pero hasta aquí está más o menos de buen tamaño, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí. Ya, Yes. este ya como que no se nota. Ya, perfecto. Ya, igual, gracias por el feedback, si tengo que ir haciéndolo un poco mejor. ¿Ya? Entonces, sigmoid es esta definición de acá. ¿Ya? Otra función de activación. De hecho, esta durante mucho tiempo fue la función de activación que se usó para trabajar con perceptrones, porque una aproximación de este va a tener muy buenas propiedades cuando estemos entrenando. Otra función de activación, que es muy común, es una que se llama tangente hiperbólica. Pregúntame nomás. Con respecto a la sigmoid, el intervalo donde crece depende de lo que uno quiere hacer, o es como algo que se conoce. Tú decís como este intervalo de acá. Claro. Nota que la definición está fija. Yo no estoy cambiando nada con respecto al sigmoid. El sigmoid es siempre Ya 1 como que. partido por 1 Ya, más e elevado a menos 1. Sí, de hecho, Ya, como que. aquí dice eso. Dice 1 dividido por 1 más e elevado a menos 1. ¿Ya? Ya, No perfecto. lo alcanzaron a notar. Sí. Entonces, la tangente hiperbólica es una función que se ve así. Tiene un 1 aquí arriba. Aquí tengo el menos 1. Y ¿se alcanza a ver? Sí, perfecto. Estamos justos. Entonces, la función es. Aquí tengo el 1, perdón, el menos 1, el 1, y la función es así, está pegadita al menos 1, hasta que se acerca al 0, y hace esto. Y después se pega al de allá. ¿Sí? ¿Profe? Acá, al menos en la pantalla se ve súper bien. Entonces, ¿Profe? sí, pregúntame más. Disculpe, yo tengo entendido que las funciones de activación tienen que ser no lineales. ¿Por qué se da eso? No, de hecho, no necesariamente. La función de activación puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Pero tranquilo porque vamos a llegar a eso al final de la clase. Si es que alcanzamos. ¿Ya? Entonces, la tangente hiperbólica, la fórmula es coseno hiperbólico partido por seno hiperbólico, nosotros lo vamos a hacer así, nosotros lo vamos a dibujar así. Va a ser e elevado a u menos e elevado a menos u dividido por e elevado a u más e elevado a menos u. Realmente no nos va a importar tanto la definición, porque bueno, si ustedes quieren saber la definición, van a Wikipedia, tangente hiperbólica, van a encontrar la definición. Eso no es lo más importante. Lo más importante es la forma que tiene. ¿Ya? Si nosotros miramos la tangente hiperbólica, noten que la tangente hiperbólica se diferencia harto de estas dos funciones. De hecho, tiene como harto menos como motivación biológica, si lo quieren de alguna forma, porque lo que está diciendo es que cuando el U es negativo, no es que no esté excitada, sino que está como excitada en negativo, es como que estuviera chupando información. Y cuando el U es positivo, el perceptor está escupiendo información hacia acá. ¿Ya? Entonces, esta función de activación durante mucho tiempo no se usó en los perceptrones,
Esencialmente porque la gente que estaba mirando perceptrón al principio era como bien purista en el sentido de que querían tratar de modelar lo que pasaba en la realidad. Entonces, esta era muy bacán para modelar eso. Esta también es una alternativa, pero esta como que no tenía ninguna contraparte biológica. ¿Okay? Lo que sí vamos a ver es que en muchos casos prácticos es mucho mejor esta función que esta de acá. Pero eso fue con el tiempo. Con el tiempo la gente se fue cuando fueron separándose de la inspiración biológica y empezando a estudiar esta cuestión desde el punto de vista matemático nomás, empezaron a cachar que esto tenía mejores propiedades que la función sigmoidal. ¿Sí? Y otras dos funciones que van a ser como muy usadas, voy a tener que borrarla un poco. Entonces, la clase de hoy día sí estoy entrando un poquito en problemas de que no me está alcanzando la pizarra, pero vamos a hacer lo que se puede. ¿Ya? Entonces, la otra función que se usa mucho es una función que se llama ReLU. ¿Sí? ReLU de U. Voy a decirle al tiro qué significa ReLU de U, pero antes de decirle, voy a dibujarla. Entonces, ReLU de U es así. Es una línea aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 1. Entonces, ReLU de U es 0 antes del 0 y es la función identidad del 0 hacia adelante. ¿Ya? Esa es ReLU. Entonces, noten que ReLU es sumamente simple como función. De hecho, la definición llega a ser como avergonzante lo simple que es, ¿no? El ReLU de U es igual a U si U es mayor que 0 y es 0 si U es menor o igual que 0. Entonces, noten que con esta función ya como que nos separamos completamente de la motivación biológica. Lo único que está diciendo es que cuando lo que se acumula del perceptrón es negativo, no voy a excitar al perceptrón, no voy a mandar nada. Y cuando lo que se acumula del perceptrón es positivo, voy a mandar exactamente lo que el perceptrón me dijo. O sea, exactamente lo que está acumulado. Lo que está acumulado lo voy a mandar todo por ahí. ¿Sí? Entonces eso cambia radicalmente la forma en que nosotros miramos funciones de activación. Y la última función de activación es la que le voy a llamar lineal, que es la más simple. Y la función lineal de U, o de hecho identidad, pero voy a llamarle lineal nomás, es una función que hace. Profe, una consulta. Sí, pregúntenme todo lo que Quizás me estoy adelantando, pero vamos a ver en la práctica si es que uno intuitivamente para el problema que está estudiando tiene que usar ReLU o tangente hiperbólica o sigmoid, o es prueba y error. hasta hace algún tiempo era prueba y error. Hoy día es ReLU, no usé ninguna más. ¿Ya? Ah, ok. Ya. Pero en la práctica, digamos, en la práctica. Cuando estemos en la teoría, la mayor parte de las cosas que vamos a estar estudiando, demostrando, vamos a hacerlas con sigmoid. ¿Sí? Pero hoy día en la práctica es ReLU. De hecho, si tuviéramos un curso ultra práctico, lo que yo ni siquiera demostraría estas otras funciones de activación. Les diría, esta es la función de activación, así funcionan las redes neuronales, chao. ¿Ok? Pero aquí la idea es que veamos que hay distintas formas, distintas cosas que yo voy a poder decidir. En algunos casos todavía hoy día se usa esta, pero como activación de neurona ya nadie usa la otra. Algunas personas que saben un poco más de esto me van a decir, no, pero cuando yo estoy haciendo clasificación sí uso sigmoid, o cuando estoy haciendo regresión sí uso lineal, sí, pero no como activación de neurona. Las voy a usar como respuesta final de una clasificación, ¿sí? Pero como activación de perceptrones de neuronas artificiales, en general lo que se usa hoy día es ReLU y a veces tangente hiperbólico en algunos casos particulares. Entonces, en general no vamos a estar haciendo, en otras cosas vamos a estar haciendo prueba y error. En las funciones de activación en general, si tú estás resolviendo un problema en la práctica, va a ir a ver cuál es la función que funciona bien en el problema que estés resolviendo y típicamente va a ser ReLU o tangente hiperbólico en un caso. Profe, pregunta. Sí, Ya, gracias. Y la razón de por qué se hace desde cero es como porque sería difícil ver como cuánto es ese nivel y tenerlo en cero es como un error sistemático nomás en ese sentido. Como ¿Cómo se hace eso? Como en qué momento, en el caso neuronal, digamos, volviendo como a la parte más biológica, en qué parte se activa, acá se está activando entre comillas en cero, desde que se vuelve algo positivo, ¿no? Ah, ya, porque se activa aquí, no se activa un poco más allá, un poco más acá. Correcto, ¿por qué no se podría mover en ese sentido? ¿Es porque es un error sistemático nomás y sería difícil como medirlo o algo así? Como no es terrible nomás. No es terrible. Es como. No. De hecho, el parámetro P te va a servir para eso también. Ah, ya. ¿Sí? O sea, no va a ser realmente una complicación. ¿Sí? De hecho, por eso tenemos B, para poder decir en qué punto nos vamos a activar también. ¿Ya?
Buenísimo. pero no mucho más que eso. No sobrepensemos esta parte es súper simple. ¿Ya? Son funciones de activación. ¿Ya? Entonces, lo que quiero mostrarles es cómo funciona Una ahora. pregunta. ¿Qué pregunta más? Entonces, el valor i, que es igual a la función de u, es un valor real y dependiendo del valor real significa como una magnitud que me dice como cuánta información está saliendo o entrando del perceptrón. Sí, exactamente eso. Ahora, voy a repetir esto una vez más, porque es lo importante. Así que cuando tú estás pensando en una motivación biológica, en general lo que hacían las personas inicialmente cuando traen estos perceptrones es como, ¿está la neurona excitada o no está excitada? ¿Sí? Eso es lo único que queréis decir. ¿Ya? Entonces, por eso, en esos casos tenía mucho sentido usar esta función o esta función. Porque esas te dicen como estoy excitado, perdón, no estoy excitado en 0, o sí estoy excitado a partir del 0. Y el punto de excitación es 1. Nada más. ¿Ya? Después aparecieron, quizás como la motivación biológica, como la neurona se activó o no se activó. Eso no lo queréis saber. Pues se llama función de activación. ¿Sí? Entonces, es como no está activa, ahora sí está activa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando tú metes estas otras funciones, perdí esa forma, ¿no? O sea, como que aquí ya no se entiende esto de que está activada Claro. versus no está activada. Claro, los binarios, como No, ahí, aquí la todos cuestión los es valores como posibles. muy rara, ¿no? Es como, está como antiactivada, después como que está desactivada sola ahí, después está como super activada, y aquí también, pues como que no está activada y después está como super activada dependiendo del valor que tiene adentro. Entonces, lo que yo les digo es que finalmente no sobrepensemos esto. Inicialmente, cuando la gente estaba motivada por la biología, estaba sobrepensando en estas funciones, y ese fue un error que cometieron. El error era como que nadie se atrevía a usar otras funciones porque no estaban inspiradas en la biología. Pero cuando tú querías resolver un problema en la práctica, ya chavo la biología. Lo que tú querías es resolver el problema y tener el mejor resultado, ¿no? Después se empezaron a dar como oportunidad para probar otras cosas. De hecho, noten lo frágil que está, ¿ya? Que una de las innovaciones más importantes en Deep Learning, cachen, una de las innovaciones más importantes de los últimos 10 años es haber pasado de estas funciones a estas. ¿Sí? Y es como las personas que hicieron un artículo y explicaron por qué, pero finalmente la fragilidad está en que las cosas no funcionaban bien aquí, a alguien se le ocurre cambiar a esto y funcionaron bien. Hay una explicación para eso, ¿sí? Pero un cambio así de pequeño es una innovación gigante en Deep Learning en los últimos 10 años. ¿Sí? De hecho, fue el 2012, si no me acuerdo bien, cuando introdujeron esta función, que se llama, igual es importante que sepan cómo se llama Rectified Linear Unit. Noten que es rasca la función, es 0 y después la función identidad. Pero hay que ponerle un nombre para que no se vea tan rasca. Acabamos de introducir una innovación que se llama The Rectified Linear Unit, lo que es 0 y después la identidad del 0. Profe, Tiene un nombre. Entonces, cuando ustedes escuchen por ahí Rectified Linear Unit, no es más que eso. profe, ¿y la Leaky Relu? ¿Qué pasa con la Leaky Relu? ¿Cuál es la diferencia? Porque la otra tiene una pendiente, entonces esa pendiente, ¿qué le entrega? Sí. Lo que pasa es que lo que está preguntando el compañero es que finalmente uno puede está lleno de eso en Deep Learning, que es como alguien le dio el palo al gato con esta propuesta. ¿Sí? Entonces la pregunta es como, chuta, ¿por qué no la cambiamos un poquito para ver si mejoramos? Entonces hay otras, de hecho la primera tarea ustedes van a tener que probar esta, que en vez de ser exactamente así, tiene una pequeña pendiente cuando va en negativo. ¿Sí? Entonces, no es exactamente 0 cuando estoy en negativo, sino que tengo una pendiente pequeñita. Y de hecho, esta pendiente puede ser otro parámetro. Creo que se llama alfa en general. Ahí hay un alfa, que es como el del ángulo que tengo ahí. A este se le llama Leaky Relu, ¿sí? Que es como que estoy dejando salir un poquito de información como en negativo cuando estoy en negativo, pero muy poquito. ¿Ya? Y lo que he mostrado en la práctica es que sí funciona bien, pero en general como que nadie la usa. Lo que usa es Relu. En algunos casos sí la usan, pero no he visto como un cambio radical en la práctica a partir de usar este tipo. Profe, una de las razones por las que esto funciona mejor no tiene que ver con que se demora mucho menos en calcular ReLU que las otras, Bacán, que son como mucho más complejas. ¿Podría hablar un poquito de eso, como de que me demoro menos en calcularlo?
¿A qué te referís con eso? Que ReLU podría decir como, ya, el valor U, el máximo entre 0 y U. Y las otras son súper complejas, o sea, tengo que sacar exponenciales, tengo que sacar 4 exponenciales, o ya, 2, si es que lo hago bien, y sumarla y después dividirla. Esta es una buena discusión, porque ¿cachai lo que dice el compañero? Lo que está diciendo es como computinamente, tú eres computing, ¿cierto? Entonces, como el corazón computing dice, oye, si tengo que implementar esta cuestión es trivial, es la verdad, o sea, implemento un if y se acabó. Eso es todo, de hecho. ¿No? Es como if menor que 0, 0, else entrego exactamente lo que viene. Entonces, implementar esta función es trivial, computarla es trivial. Sin embargo, estas de acá son bastante más complicadas. O sea, aquí tengo que usar un exponencial, una división, puedo tener problemas numéricos, aquí también. ¿Sí? Entonces, sí, la verdad es que eso hace una diferencia, pero no es la diferencia radical, porque en general a nosotros sí nos va a interesar mucho que las cuestiones sean eficientes, que nos podamos hacer rápido, pero lo que más nos va a importar es que podamos llegar a una buena certeza cuando estemos haciendo entrenamiento. ¿Sí? Entonces, lo que pasa con ReLU es que finalmente te permite llegar a mejores certezas por razones bien específicas que las vamos a estudiar en algún momento. ¿Ya? Pero por ahora vamos a continuar con esto. Oigan, ¿saben qué? Estoy avanzando súper lento porque deberíamos... Ah, no. Bien. Siempre pienso que partimos a las 4, pero partimos a las 4 igual. Ya, vale, no estoy tan lento todavía. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez que tenemos el perceptrón, la gracia del perceptrón es que es tan simple que ahora podemos juntarlo en varios perceptrones y hacer nuestra primera red neuronal. Entonces, nuestra primera red neuronal lo que va a tener varias entradas, tengo del X1 hasta el Xk como entrada, y aquí puedo tener varios perceptrones. De hecho, le voy a poner perceptrón 1, perceptrón 2 hasta perceptrón R. Y la idea es que yo voy a unir cada una, noten que ese como perceptrón, el primero, nosotros podríamos pensar que está unido con todas estas entradas, pero el segundo también lo podría unir con todas las entradas. Y el último también. ¿Sí? Entonces tengo varios perceptrones que están unidos a todas las entradas, y después lo que podría hacer es que las salidas de cada uno de estos perceptrones las podría poner como entrada a un último perceptrón que es el que me va a dar la salida del área. ¿Sí? Entonces, noten que la gracia es que estos perceptrones son unidades muy simples que yo puedo poner juntos unos con otros, a pegarlos a las mismas entradas, y esto es una red. Por primera vez, esta es su primera red neuronal. Si nunca habían visto una red neuronal, esta es su primera red neuronal, que es sumamente simple, solamente pegando perceptrones con entradas. Cosa importante. Cada uno de estos perceptrones es diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de estos, de hecho voy a hacer como doble clic al dibujo acá. Entonces, si yo miro el perceptrón I, este perceptrón I está unido a todas las entradas, pero sus pesos van a depender solo del perceptrón. Entonces, en general, al peso de acá le voy a poner W sub 1I, que es como el peso conectado a la entrada 1 del perceptrón I. Este va a ser W2I y este va a ser WKI. Y además todos tienen un bias. Este es B1, este es B2 y este es B. ¿Sí? Entonces aquí también tengo el B sub. ¿Sí? Si cada uno de estos perceptrones van a ser distintos. Una consulta, chica. Para modelar entonces que no hay conexión entre la entrada y la neurona, el W tendría que ser 0 entonces. Sí. De hecho, noten lo que está observando el compañero, que es una súper buena observación, que lo que aquí yo supuse es que todas las entradas están unidas a todos estos perceptrones que están en esta parte de aquí. ¿Sí? Pero si alguien me podría decir, si aquí yo no quiero unir ese con este de acá, lo que hago es poner un 0. Ahora, la gracia va a estar es que en general yo no voy a hacer eso. Lo que yo voy a hacer es dejar eso como un valor que voy a tener que decidir cuando esté resolviendo el problema. Y ese valor se va a decidir a partir del problema que quiero resolver. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Gracias, sí. Ya. Para empezar a poner un poquito de nomenclatura, a esta parte de acá se le llama capa de entrada. A esto de acá se le llama capa de salida. Y a esta de acá se le llama capa escondida. Capa escondida. ¿Sí? Simplemente como una forma de darle nombre a esto. Tengo una primera parte que es la entrada, después paso a esta como línea de perceptrones. Cosas que son importantes acá. Noten que todos los perceptrones son independientes. Entonces, una de las cosas que vamos a ver, de hecho que una de las gracias de las redes neuronales en general, es que si yo quiero computar
cuál es el valor que acumula cada uno de ellos, yo lo puedo computar todo en paralelo, porque ninguno de estos valores depende de los demás. ¿Sí? ¿Lo notan? Lo voy a decir de nuevo. Cada uno de los valores que yo computo aquí los puedo computar todo en paralelo. De hecho, sería un error hacer como una iteración para calcular esos valores. Yo puedo tener como un microprocesador que calcule el valor de cada uno de esos en paralelo. ¿Sí? Lo que sí es importante es que para calcular el valor que está acá, sí necesito haber calculado todos los valores de la capa anterior, en este caso la capa escondida. Lo otro que no escribí es que yo voy a, cada uno de los perceptores va a tener una función, y en general lo que vamos a suponer, de hecho lo vamos a hacer siempre, es que para una misma capa escondida, todos los perceptores van a tener la misma función de activación. ¿Ya? Entonces ahora ya se ve mi red neuronal como si fuera una red. Entonces, ¿Cómo se llamaban las capas de nuevo? Capa de entrada, capa escondida, capa de salida. Ya, perfecto, gracias. Y la neurona del final también va a tener una función de activación, que le vamos a llamar G. ¿Profe? Sí, pregunta nomás. Había dicho que todos los perceptrones que están en las capas escondidas tendrían la misma función de activación. ¿Qué pasaría si tuviera distintas funciones de activación? O sea, la verdad es que tú podías hacer lo que quieras. Cuando tú estés implementando, podías hacer lo que quieras. Pero la forma en que vamos a implementar esto va a decir que va a ser mucho más eficiente, más fácil, más todo, poner la misma función de activación en todos los perceptores. ¿Ya? Pero va a quedar muy claro cuando veamos cómo avanzar. Lo que quiero mostrarle ahora, de hecho me quedan 5 minutos, yo creo que en 5 minutos, me quedan 5 minutos antes de la pausa activa. Entonces yo creo que en 5 minutos alcanzamos a ver un ejemplo. Entonces lo que quiero mostrarle, a ver, ¿cuál es la idea de este ejemplo? Voy a hacer un poco rápido, después les puedo dejar detalles. Pero la idea de este ejemplo es que notemos cómo computan estos perceptores. Porque pueden computar, de hecho lo que nosotros lo vamos a usar como dispositivos de computación. Pequeños, pero de computación. Entonces quiero mostrarles como para que ustedes sientan que computan de una manera distinta a cómo computamos cuando estamos haciendo un programa así como en Python. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar de hecho una red neuronal que computa el XOR. Y después les voy a decir por qué es importante el XOR. Entonces, el XOR es, bueno, supongo que todos ustedes deben conocerlo, el XOR, o esto es XOR, que es como el O exclusivo. Cuando los dos son 0, esto me da 0. No, 1, perdón. No, ¿cómo el XOR? 0, perdón, sí. Disculpen. Esto me da 1, 1, 0 me da 1, y 1, 1 me da 0. Entonces hay una diferencia crucial entre el OR, que es como el OR son unos todos acá, y el XOR es como voy a hacer 1 solo cuando uno de los dos es 1. Cuando los dos son 1 voy a decir 0. ¿Ya? Entonces lo que voy a mostrarles es una red neuronal que computa el XOR. Y la voy a escribir yo aquí nomás, para que ustedes vean. La idea aquí es como darles una idea de que la cuestión no es tan simple como uno podría imaginar. Entonces, la primera capa va a ser súper simple porque todos los pesos van a ser 1. Lo que va a cambiar, no sé si, bueno, son puro 1 aquí, voy a hacerlo más grande ahora. Los secos van a cambiar. Este va a ser 0, y este va a ser menos 1. Y lo que voy a tener es una última neurona que va a tener un sesgo 0, y aquí va a ser la entrada 1, y esta entrada va a ser menos 2. ¿Sí? Y aquí va a estar la salida. Lo único que me falta decir es cuáles son las funciones de activación. Aquí voy a poner una función de activación que va a ser ReLU, la voy a dibujar así. Y aquí voy a poner la función de salida como lineal nomás. Entonces, si que no se ve, estas de acá son ReLU. No sé si se ve mejor ahí. ¿Ya? ReLU, y esta es como lineal, que es una línea simplemente. ¿Ya? Entonces, esos perceptores de ahí, esa red de ahí, computa el XOR. Y si yo les digo como, bueno, primero, antes, si ustedes quisieran computar el XOR en Python, la cuestión es súper trivial, ¿no? Lo que hago es como, ver, si son iguales, digo 0, si son distintos, digo 1. O puedo hacer alguna otra cosa, sumar o restar, o hacer otras cuestiones, pero en general cualquiera de ustedes podría mirar la tabla y decidir cómo va a ser un programa para hacer el XOR. Y debería ser más o menos simple. Pero yo cuando estoy como computando con perceptores no tengo if, no tengo while, no tengo comparaciones, solamente tengo funciones, tengo sumas, multiplicaciones y funciones de activación.
Y si yo les muestro esto, ustedes lo tendrían por creer, así como, ¿de dónde esa cuestión computa el XOR? ¿O cómo computa el XOR? ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es como más o menos rápido mostrarles qué es lo que está haciendo. O sea, no les voy a mostrar lo que está haciendo, lo voy a convencer de que efectivamente computa el XOR. ¿Ya? Entonces, si nosotros ponemos 2 ceros aquí, vamos a hacerlo, traten de hacerlo conmigo, vayan respondiéndome sin el micrófono, pero traten de irlo haciendo conmigo. Si yo pongo 2 ceros acá, lo que va a pasar es que lo que le va a llegar a estas dos neuronas van a ser un 0 simplemente, porque va a ser 0 multiplicado por 0, perdón, 0 multiplicado por 1 más 0 multiplicado por 1, simple, va a ser puro 0. A esta neurona de acá le va a llegar un 0 con el bias, y cuando yo le haga arreglo al 0, va a ser 0. A esta de acá le va a llegar menos 1 con el bias, y cuando yo le haga relu de menos 1 va a dar 0. Recuerden que el relu de menos 1 es 0. Relu es como 0 para todos los que son negativos. Entonces, si yo pongo 2 ceros acá, las activaciones, que es lo que escupen estas neuronas hacia afuera, van a ser 0 acá y 0 acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a multiplicar 0 por 1, 0 por menos 2, va a seguir siendo 0, le voy a sumar 0, va a medir la función lineal acá y le va a dar 0 en la salida. Súper simple. De hecho, no hay nada muy complicado si le pongo 0, 0. Hagamos este de aquí rápido. Si yo le pongo un 0 o un 1 aquí, lo que va a pasar es que este de aquí va a ser 0, aquí le va a llegar 0, con el 1 le va a llegar... Hagámoslo mejor, porque si no me voy a confundir yo también. Entonces, pongámosle H, H1 y H2 a los valores de la salida de esto. Entonces, el H1 va a ser relu de, lo que voy a tener es X1, que va a ser 0 por 1, más 1 por 1, más 0. Entonces me va a quedar relu de esto de acá es 1. Se me va a quedar relu de 1, que es 1. Y el H2 me va a dar relu de nuevo va a ser lo mismo en esta parte. 0 por 1, más 1 por 1. Pero acá va a tener un menos 1. ¿Sí? A diferencia del 0 que está aquí. Y en este caso lo que me va a dar es 1 menos 1 es 0 y el relu de 0 es 0. Entonces finalmente el I va a ser simplemente, voy a tener la de arriba, que va a ser 1 por 1, más el 0 por menos 2, 0 por menos 2, más el 0 de aquí, y eso me va a dar 1, que es lo que quería que me diga, que en el caso que estoy acá. ¿Sí? Y voy a hacer solamente el caso del final, para que vean que, porque alguien podría decirme, bueno, pero ¿y cómo? Ya este me dio 1, ¿cómo me va a dar 0 el del final? Y ustedes se van a dar cuenta que este menos 2 y este menos 1 van a ser el truco para que me dé 0. Yo lo voy a hacer aquí mismo, para que sea más fácil. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer aquí. Esta cuestión debería ser así. Entonces, cuando yo hago el relu, cuando los dos son 1, 1 y 1, este me va a quedar 1 por 1, bueno, aquí lo voy a borrar también. Este me va a quedar 1 por 1, este de acá me va a quedar 1 por 1, y este de acá me va a quedar 1 por 1, y este de acá me va a quedar 1 por 1. Entonces, lo que voy a tener aquí es 1 más 1 me va a dar 2. El relu de 2 es 2. Este me va a quedar 1 por 1, menos 1, perdón, 1 por 1, 1, más 1, 2, menos 1 me da 1. ¿Sí? Entonces lo que voy a tener aquí es 2. ¿Estoy bien? Déjenme chequear que lo hice bien, porque pareciera que me está dando... Ah, no, está bien, pues se me tiene que dar 0, sí, está bien. Entonces, lo que va a pasar acá es que voy a agarrar ese 2 de aquí, va a quedar acá. Este 1 de acá lo voy a meter aquí, y me va a quedar 2 por 1, 2, menos 2, más 0, y eso me da 0. Eso lo voy a chequear. Eso me da bien S, ustedes chequeen S y me da bien S. Entonces, lo que quiero mostrarles acá es que efectivamente, de hecho, si ustedes compran el último va a andar todo bien. Efectivamente, esta red neuronal chiquitita computa el XOR. ¿Sí? Pero de una manera bien rara. Lo que quiero mostrarles es que esta red, esta forma de computar es bastante más rara la forma de computar que estamos acostumbrados. De hecho, en general no la vamos a mirar de esa forma, sino que la vamos a ver como que está transformando la entrada, no computando realmente como queremos nosotros que compute, no sé, un programa en Python. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, porque estoy como comprometido con esto, vamos a hacer una pausa bueno, si alguien tiene alguna pregunta así como rápido o responder la pregunta, si no vamos a tratar de hacer la pausa porque tengo otras cosas aquí. Creo que tenían una pregunta, pero no me acuerdo bien. Ya por mientras voy a pausar esto para...
Ya. Damos una pausa, Sí. los que están viendo el Nos video. podemos turnar tal vez para guiarlo. Podríamos Qué poner el bonito. video y cada uno va siendo el profesor una vez. Tal vez de más que ya A ver. el profesor aquí en la clase. Ya, sigamos. Entonces, lo que estábamos haciendo... Profe, yo tengo una duda. Sí, dale, pregúntame mientras borro. Es que podemos hacer redes neuronales con una cantidad continua de entradas. ¿Continua? ¿A qué te refieres con una cantidad continua? Una cantidad continua, porque entre dos entradas, entre W1 y W2, pueden encontrar tanto o sea, que como que tiene... estoy hablando de los W, de los W. De Pero W y los W. W no sé, las entradas no serían continuas, las entradas son los X. Ya, bueno, sí. Pero lo que voy es que X va a cada una de las entradas que yo ya tengo como definida por dónde quiero entrar, ¿cierto? Sí, Pero ¿qué pasa? Pero ahí yo ya los tengo contados, pues. sí. Pero no puedo hacer que tenga como tantos pelitos como yo quiera entre medio, como que... Ya, pero es que mira, nota que es una buena pregunta también, es como, ¿cómo diseñas una de estas? ¿Sí? Entonces, lo que tú tienes que hacer es casarte con una cantidad de entradas. De hecho, la cantidad de entradas en general va a estar dada por el problema que tú quieres resolver. Así como poniéndolo muy en concreto, si tu problema es para procesar imágenes, la cantidad de entradas va a estar dada por la cantidad de píxeles de la imagen. Típicamente la cantidad de píxeles multiplicado por 3 porque las imágenes tienen 3 canales de color. ¿Sí? Pero está fijo. Lo que tú estás pidiendo es como que esta cuestión sea como elástica, como que yo pueda poner más entradas o menos entradas. ¿Sí? ¿Eso es lo que Claro, o sea, que con las mismas señales como que se enchufen a pesos que pueden como que pueden estar entre medio de otros 2 pesos. Ya, ¿Cómo le bajo el creo que volumen entiendo, a la pero gente? dejémosla ahí y la discutimos después. ¿ya? O quizás hay como alguna forma continua de hacer el símil disculpa, una forma discreta de generar esa como continuidad. Ya, que No sé, usted sabe. Sí, yo ¿Alguien me podría bajar el volumen? entiendo lo que estáis sintiendo. Sí, de hecho, hay como una rama de redes neuronales hoy día que son redes neuronales que se llaman redes neuronales infinitas. ¿Ya? ¿Qué significa Ya. infinita? Que tú supones que acá realmente tenías una infinita cantidad de receptores. Entonces, si tenías una infinita cantidad de receptores, al final como que podéis simular lo que tú estáis diciendo. ¿Sí? Pero nota que lo que tú realmente querís es implementar estas cuestiones en la práctica. Tú querés meter esto al computador. Si tenías infinitas percepciones, no la voy a poder meter al computador. ¿No? ¿Ya? Pero vamos a mirar eso en algún momento. Ya, solo déjenme terminar, después de la clase me puedo quedar con algunos para que me discutado algunas cosas. ¿Ya? Entonces, lo que quiero mostrarles para terminar esta clase, porque ya se me está acabando el tiempo, es que allá hicimos un montón, fue como súper carretero, como fuimos metiendo los datos como de a uno y viendo qué pasaba, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrarles es que yo podría resumir toda la computación que hice allá en un par de ecuaciones. Eso es lo que quiero mostrar, ¿ya? Entonces, de hecho, a los que saben de esto es como muy trivial, pero noten que la computación de allá, de hecho lo voy a hacer con 2 partes, ¿ya? La cuestión era como así, tengo H1, lo voy a hacer en 2 partes. El H1 es esencialmente, H1 es la salida de la primera neurona, ¿ya? De hecho lo voy a poner el nombre aquí para que H1 y este H2, ¿ya? Entonces, H1 se ve así, se ve como un relu de x1 por 1 más x2 por 1 más 0. Y el H2 es un relu de un momento, de esto mismo, ¿no? X1 por 1 más x2 por 1 más menos 1 en este caso. ¿Ya? Entonces, lo que yo podría hacer es agarrar toda esta suma de multiplicaciones y resumirla en lo siguiente. De hecho, si yo miro solamente esta parte de aquí, esta parte de acá, yo la podría escribir así. Y aquí es donde vamos a empezar a usar un poquitito de álgebra lineal, ni mucho. Lo podría escribir así, como un vector fila que está multiplicado por esta matriz. ¿Sí? Al que finalmente les voy a sumar esto. ¿Ya? Todos lo ven, si pasaron por un curso de álgebra lineal, si no, van a tener que ir a estudiar un poco eso, pero así como voy a hacer un repaso rápido. Cuando yo tengo un vector de esta forma, que es un vector como de 1 por 2,
y tengo una matriz que es de 2 por 2, el resultado de hacer esta operación es tomar estos dos valores y multiplicarlos por esos dos valores y sumarlos. Y la segunda componente de esta multiplicación va a ser tomar estos dos valores, multiplicarlos por esos dos y sumarlos. Entonces, si se dan cuenta, esto de acá, cuando yo tomo todo esto de aquí, esto va a ser un vector de dos componentes, en donde la primera componente va a ser esta operación, y la segunda componente va a ser esta operación. De hecho, lo que yo puedo hacer es simplemente hacer esto. Voy a escribir relu aquí afuera, va a ser un poco extraño, pero cuando yo escribo relu de una operación así, es simplemente lo que sea que haya aquí adentro, lo que resulte, que en este caso va a ser un vector de dos componentes, aplica de relu posición a posición. Y esto de acá va a ser simplemente esto. H1, H2. ¿Sí? Entonces tengo un vector H1 y H2 que resulta de hacer este vector por esta matriz más ese vector, todo eso computado como relu. Entonces, ¿cuál es la gracia de haberlo escrito así? La gracia de haberlo escrito así, voy a seguir acá. De hecho, voy a borrar y voy a seguir aquí arriba, porque ya no necesitamos el Excel. La gracia de haberlo escrito así es que ahora yo puedo mirar todo esto como una ecuación mucho más simple, de hecho como una ecuación matricial. Entonces yo puedo mirar todo esto que está aquí abajo como una cuestión así. Voy a escribir el H, ustedes suponen que aquí está como con otro fondo. Este H de aquí representa a ese vector que está ahí. Entonces este H es simplemente relu, como antes, de este X, que también lo voy a escribir con otro fondo, por esta matriz que está acá, que le voy a llamar W, más este vector que está aquí, que también lo voy a hacer con otro fondo. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo dibujé acá, y todo lo que yo escribí, esencialmente se resume en esta ecuación, que se puede ver así, que es muy simple. Noten que es como, casi como una especie como de perceptrón más simple, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es resumiendo todas las computaciones en la multiplicación de un vector por una matriz más otro vector. Y la salida va a ser lo mismo. De hecho, el I en nuestro caso, que también lo voy a hacer con otro font, en el caso del relu del que teníamos recién, era simplemente el H, que era el vector que teníamos acá. De hecho, lo voy a escribir aquí abajo. Escucha, lo borré, pero si ustedes se acuerdan, si ustedes van un poquito más atrás del video y se acuerdan, la cuestión sería así: el I, que va a ser un vector como de una componente, que le llamamos escalar en general, se puede escribir así, se puede escribir como el H1, H2, que era lo que venía antes, por este vector que era el 1 menos 2. Y le sumábamos 0 en este caso, porque no tenía varias. Le sumábamos 0. Entonces, generalizando esto, el I también se va a ver así. En este caso se va a ver como H por esta matriz vector que está acá, que le voy a llamar U, más este vector que está aquí, que en este caso, solamente por accidente, es un puro escalar. ¿Sí? Entonces, como el final de esta clase, porque no voy a poder seguir con esto, dado que se me acaba el tiempo ya, es que todo lo que nosotros hagamos como computación, en este caso era una computación súper simple, que tenía dos entradas y dos perceptrones, lo puedo resumir en una ecuación de este tipo. ¿Y cuál es la gracia de esta ecuación de este tipo? Que está preparada para más entradas. Si yo tuviese 3 entradas, este va a ser un vector de 3 entradas. Y esta de acá va a ser una matriz de 3 por 3, no va a haber ningún problema. ¿Sí? O sea, va a depender de cuántas entradas y cuántas neuronas tenga en la siguiente capa. ¿Sí? De hecho, para terminar, voy a empezar con esto en la próxima clase. Pero si yo tengo, lo voy a escribir ahí. Noten que si yo tengo esto de acá, esta como red grande de ahí, esa red grande también se va a ver así. De hecho, la voy a escribir aquí. Se va a ver como H de F, y esto va a ser un X, ese va a ser un W, más B. Lo único que quiero mostrarles es que tratemos de ver cuáles son las dimensiones de los objetos que estoy escribiendo aquí. Entonces, si yo miro eso como un vector, ese como vector tiene dimensión K. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo K componentes que van a ser las K entradas. Esa matriz de ahí, como pesos, lo que va a tener es, para cada una de las componentes, no que lo que tengo es, lo que voy a tener, cuando yo mire eso, voy a tener algo así, ¿no? X1, X2, XK. Y aquí lo que tengo que tener van a ser todos los pesos. Voy a tener el W11, después voy a tener el W12, el W sí, perdón, es todo uno, casi vemos las matrices, ¿no?
entre 1, finalmente tengo el WK1, y para allá, como tengo R perceptrones, acá voy a tener el W1R, W2R, hasta el WKR. ¿Sí? Entonces, esta capa que se ve linda como si fueran neuronas y como si fueran conexiones, realmente lo único que es una multiplicación de un vector por una matriz, que si yo quiero verlo después como con un bias, esta matriz, pero ahora vamos a ver cuáles son las dimensiones de esta matriz. Esta matriz es de K por R. Hay una R, donde K es la cantidad de entradas y R es la cantidad de perceptrones de la capa escondida. Y ese B de aquí tiene dimensión R, porque tiene que funcionar la multiplicación. Y después esta función está aplicada a lo que sea que resulte de acá, eso me va a dar un vector. Y ese vector después yo lo puedo meter a esta como salida que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gracia? Y vamos a partir desde aquí la próxima clase, es que finalmente todo lo que se ve como una conexión, como neurona y como cuestiones así, la vamos a llevar simplemente a ecuaciones que tienen que ver con vectores y matrices que estoy multiplicando con esos vectores más funciones de activación que voy a estar aplicando sobre estas como funciones lineales. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en la próxima clase, de hecho lo que hicimos aquí un poquito fue, así como resumen, lo que hicimos fue como cómo mostrar qué es lo que es el perceptrón, las funciones de activación, cómo computan más o menos, pero lo que era más importante, que lo vimos como muy a la rápida, así que lo vamos a seguir viendo en la próxima clase, es que finalmente vamos a desmitificar esa cuestión como que fueran realmente neuronas y conexiones, y la vamos a convertir simplemente en operaciones matrices. Y de hecho, desde la próxima clase en adelante, las redes neuronales no van a ser nada más que vectores por matrices y composición de funciones sobre ellos. ¿Ya? Ya, eso termina la clase. Me faltó una parte, que la vamos a ver en la próxima clase, que es la del teorema universal de aproximación, y que nos vamos a meter en esto, de ahí vamos a demostrar, o sea, no vamos a demostrar el teorema, lo vamos a anunciar y lo que voy a decir cuáles son las implicancias. ¿Sí? Ya, terminó la clase, ahora si quieren me pueden hacer algunas preguntas, yo mientras voy a ver el video.